Ok, continuamos entonces. Um, Decíamos que la segunda fase del gobierno la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas va a comenzar con Francisco Morales Bermúdez. Y bueno, inicia un poco de mala manera, ¿no? Debido a que esto es resultado de un golpe de Estado, ¿ya? Así que el famoso tagnazo, ¿no? Que hace el gobierno bueno, que hace el general Francisco Morales Bermúdez termina, bueno, por derrocar a Velasco y tenemos así un nuevo presidente. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que, debido a la grave situación económica, recuerden que comienza a producirse una inflación que comienza con el gobierno de Morales Bermúdez y va a continuar en los 80 con Belaúnde y Alan García, establece el toque de queda debido a las huelgas, marchas y protestas a nivel nacional. Por eso establece el toque de queda y el estado de sitio, ¿no? Que básicamente consistía en prohibir la salida libremente y circular libremente por la ciudad o por el país. Bueno, en el ámbito económico, el gobierno de Velasco ya va a recibir el apoyo del mercado internacional, ¿no? En este caso del Fondo Monetario, debido a que va a desmontar las reformas velasquistas, ¿ya? Va a eliminar subsidios y va a aplicar paquetazos, ¿no? Es decir, va a incrementar el precio de los productos de manera radical, ¿no? Y bueno, esto también debido a que también conjuntamente con la caída de Velasco va a alejar a los sectores reformistas de la economía. Bueno, y esto en medio de un mar de protestas y huelgas nacionales, lo cual obligó al gobierno también, debido a la fuerte crítica que había en algunos medios de comunicación, a restringir la libertad de prensa. ¿Ya? Debido a que muchas revistas, como les había comentado, una de ellas, Monos y Monadas, bueno, atacaba muy duramente al gobierno. Bueno, y así, ¿ya? Ante esta marea de crisis, ¿no? El gobierno no tiene más remedio que aceptar la formación de una asamblea constituyente dirigida por eh, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Así se promulga la Constitución de 1979, que establece, entre otras cosas, uno, el derecho de ciudadanía a partir de 18 años, ¿no? Se bajó de 21 a 18 años y se permitió el voto en los analfabetos, ¿ya? Porque recordemos que antes el voto era para gente que sabía leer y escribir, pero ahora más bien se incluyó a los analfabetos porque obviamente pues un voto que segrega personas por su digamos, grado de instrucción es una medida segregacionista que es incompatible con un régimen de democracia. Bueno, esto respecto a la Constitución, ¿ya? Que es parte, ¿no? De la época del gobierno, y también se creó la banca asociada, ¿no? Recordemos que con el gobierno de Morales Bermúdez, uno, se crea la banca asociada, ¿ya? Dos, se crea el FONAVI, ¿no? FONAVI, que es un sistema de Fondo Nacional de la Vivienda, ¿ya? Que hoy día ¿no? Está todavía en los medios de comunicación porque parece ser que el gobierno, bueno, ha iniciado la devolución, bueno, está. Y tercero, también el famoso Plan Cóndor, ¿no? Se habló pues se acusó de que durante el gobierno de Morales Bermúdez se había producido, ¿no? Una suerte de, digamos, eh, ¿cómo les puedo decir, no? De un plan de operaciones para perseguir o enjuiciar a intelectuales y políticos de izquierda. Por lo cual, el expresidente Morales Bermúdez ha sido juzgado y condenado por un tribunal italiano ya hace varios años, ¿no? Bueno, entonces así termina el gobierno y ahora veamos la década de los 80. Se le conoce también como la década perdida, ¿no? La década perdida y también el concepto del retorno a la democracia, ¿no? Ya le dicen década perdida por el problema ¿no? El problema de la subversión y el problema económico, básicamente. ¿Ya? Estamos hablando de la hiperinflación, ¿no? Y también, bueno, de la época del terrorismo, ¿no? Como también se le conoce, ¿ya? Y también recibe el nombre del retorno a la democracia. Hablamos de los años 80, o sea, en la década de 1980 al año 90, ¿no? En que entra Fujimori, ¿ya? Entonces, digamos que en estos años, ¿no? Se dice el retorno a la democracia, uno, porque son
gobiernos democráticamente elegidos, ¿no? Eso es obvio, ¿ya? Y además también porque el expresidente Belaúnde devuelve los medios de comunicación a los antiguos propietarios, ¿no? Y por esa razón también se le ha calificado así como el presidente democrático, ¿no? Es decir, que los medios que habían sido expropiados por el gobierno de Velasco ahora vuelven a sus antiguos eh, propietarios. Bueno, entonces, esto respecto al concepto de la década de los 80, ¿ya? Se le conoce como el retorno a la democracia y también recibe el nombre de la época de la década perdida, ¿no? Eso lo van a encontrar de repente en algunos libros, ¿no? Ya sea el de la PRE o el de otros, ¿no? Bueno, entonces eso respecto a la definición, y empecemos con el segundo gobierno de Fernando Colón de Terry. Bueno, cuando Morales Bermúdez, ¿no? El gobierno entra en crisis y se forma la Asamblea Constituyente, bueno, se inicia el proceso electoral, ¿no? De los años 80. ¿Ya? Entonces aparecen muchos candidatos, muchos partidos políticos, ¿no? De esos años, ¿no? Que hoy día, bueno, un poco como que han desaparecido, ¿no? Estamos hablando, bueno, aparece pues Izquierda Unida, ¿no? Aparece, bueno, partidos que han desaparecido, ¿no? Frenatraca, ¿no? Aparece FOSEP, ¿no? FOSEP, ¿no? Así como, no como la avenida FOSEP, sino FOSEP, Frente Obrero, ¿no? Frente Obrero de Campesinos y Estudiantes del Perú, ¿no? FOSEP, ¿no? Con C de casa. Entonces aparecen muchos grupos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pero finalmente Acción Popular, partido, ¿no? De la Lampa, ya, logra ganar las elecciones, ¿no? Así que entonces tenemos el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, 1980 a 1985. Entonces, ¿cómo es que él triunfa? Bueno, parece que es lógico, ¿no? Recordemos que Belaúnde había salido por un golpe de Estado por Velasco Alvarado, entonces lo lógico en la opinión pública era que, y eso fue un poco también el sentido de la campaña, de que el presidente terminara su mandato presidencial con un segundo gobierno, ¿no? Y en efecto así va a ocurrir. Claro, ya estaba más veterano, ¿no? Como pueden ver en las fotos, era un anciano, ¿no? Fernando Terry, porque habían pasado pues unos 12 años, ¿no? Desde su gobierno. ¿Ya? Entonces, así, con esta imagen, logra ganar las elecciones, ¿no? Entonces, asume su segundo gobierno. Y bueno, él es arquitecto, ¿no? Bien conocido. ¿Ya? Aquí tenemos el INTI, ¿no? Los 1000 INTIs. ¿Ya? Bueno, entonces, lo primero que va a hacer, ¿ya? En política, ¿no? Él gobierna en medio de una crisis política nacional e internacional. ¿Ya? Primero, en el ámbito nacional, ¿no? Él va a devolver los medios de comunicación a los antiguos propietarios. ¿Ya? Canal 4, Canal 5, ¿no? El Comercio, el Correo, Expreso, etcétera, se le devuelve a sus antiguos propietarios. ¿Ya? Y es más, surge un nuevo medio, ¿no? El Canal 2, Frecuencia Latina, nace en este segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Y lo segundo, va a restablecer las elecciones municipales, ¿no? La alcaldía de Lima, por ejemplo, la gana Eduardo Rego, y luego un poco más tarde la gana Izquierda Unida con Alfonso Barrón Telingán, que es importante mencionarlo porque va a competir en una segunda vuelta contra Alan García Pérez, ¿no? Que va a triunfar, va a ganar y va a establecer su primer gobierno, ¿no? Bueno, esto en política nacional. Y también tenemos en política internacional, ¿ya? Bueno, en política nacional también tenemos el origen de uno de la subversión en Perú, ¿no? Entonces a esta época se le conoce como la época del terrorismo también, con el surgimiento pues bueno, del Sendero Luminoso, ¿no? Y el MRTA, ¿no? Que también era un grupo terrorista, ¿no? Bueno, entonces esto respecto a esta crisis política, y en política internacional el Perú también está casi en dos guerras, ¿no? Uno, la guerra con Ecuador, conocido como conflicto de Falso Paquicha, ¿ya? Debido a que, bueno, Ecuador intentando infiltrarse en el territorio peruano, ¿ya? Había trasladado un pueblo paquicha, ¿no? Dentro del territorio peruano, ¿no? Ya, un poco para alterar la línea de frontera, ¿no? Entonces por eso se llama Falso Paquicha.
¿Ya? Bueno, el gobierno peruano respondió con su capacidad, ¿no?, defensiva que tenía, y así como se fue, como se ve, perdón, en la foto, ¿no? Ahí el gobierno de Laura, ¿no?, lleva las tropas, ahí está, ¿no?, en la fotito, ¿no? Ahí está Belaúnde, ya un poco anciano, como decíamos, ¿no? Entonces, aquí Belaúnde, pues, bueno, el Perú tiene bastante éxito, ¿no? ¿Ya? Aquí se ve una batería antiaérea ecuatoriana que ha sido capturada, ¿no?, por las fuerzas peruanas, ¿no? Que claro, eran superiores a las ecuatorianas, de eso no cabe duda. ¿Ya? Entonces el Perú se afirma un éxito rotundo en la guerra del falso Paquicha contra los ecuatorianos. Y dos, también apoya a Argentina en la guerra de las Malvinas. ¿Ya? Uno pregunta, ¿por qué Perú apoya a Argentina? Si Argentina estaba siendo atacada por Inglaterra, que estaba apoyada por Estados Unidos y por Chile, ¿no? Chile apoyó a Inglaterra y Estados Unidos en la guerra contra Argentina, ¿no? Entonces ahí se ve el carácter chileno o de la política chilena de esos años, que, bueno, no le interesa la política latinoamericana, ¿no? Porque Argentina es un país latinoamericano y Argentina estaba reclamando un territorio que en realidad es suyo, ¿no? Las Islas Malvinas, porque el colonialismo, pues la política colonial ya había pasado, ¿no? Ya hace los años 50, pero quedaba un rezago, un residuo en las Malvinas o Falkland en manos de los británicos. Bueno, y además en esos años gobernaba en Inglaterra la primera ministra Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, ¿no? Y bueno, como Inglaterra estaba atravesando una fuerte crisis económica, ya vio en la guerra una oportunidad para poder, digamos, hacer olvidar a sus propios compatriotas británicos la crisis que ellos pasaban, así que decidió, bueno, enfrentar la guerra. ¿Cómo comienza el conflicto? Cuando Argentina recuperó, ¿no?, tomó por asalto las Islas Falkland, ¿no?, las Islas Malvinas, y bueno, las hizo parte suya, ¿ya? Claro, de una manera equivocada, porque obviamente en el ámbito diplomático Argentina también estaba reclamando las islas, y al parecer la comunidad internacional le iba a dar la razón, pero la dictadura militar de Leopoldo Galtieri, que gobernaba Argentina, invadió las islas, bueno, y todo el proceso diplomático se vino abajo, ¿no? Entonces fue un error. Lo cierto es que Inglaterra envió su flota naval, su flota nuclear, hacia Sudamérica, ¿no? Envió un portaaviones nuclear, y bueno, recibió el apoyo, como decíamos, del gobierno norteamericano, que en esa época estaba en manos del actor de cine, bueno, que era presidente, ¿no? Que había sido actor de cine, Ronald Reagan, ¿no? En fin. ¿Ya? Entonces Ronald Reagan, ¿no?, como buen actor, ahora en la política, decidió pues apoyar a Argentina, a pesar que en Estados Unidos integraba el TIAR, ¿no?, un tratado y defensa interamericana, en caso de agresión de un país extranjero, un país sudamericano, pero bueno, esa es la política, ¿no? Así que la guerra fue muy desigual, ¿ya? Y el gobierno de Chile, que estaba con un dictador, ¿no?, Augusto Pinochet, apoyaba a los ingleses con, bueno, con información e infiltración de inteligencia, ¿no?, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que el Perú tuvo que apoyar a Argentina, ¿ya? Así que decidió comprar misiles de última generación para hundir los buques argentinos, lo cual finalmente pudo hacerse, ¿no? Inglaterra hundió un buque Belgrano, el buque Belgrano argentino, y los argentinos con un misil Exocet de fabricación francesa hundieron también un buque, un destructor Schiffel, ¿no? Schiffel, el buque, y también fue hundido, ¿no? Lo cual demostraba a los ingleses que los argentinos pues también tenían armas, ¿no?, muy, muy importantes, aunque claro, la victoria estaba del lado de los británicos al poseer una industria militar propia. Los argentinos no la tenían y tenían que adquirirla fuera, ¿no? Esa era la dependencia tecnológica que ellos tenían. Finalmente, ¿quién gana la guerra? La gana Inglaterra, y Argentina entra en crisis también. Bueno, esto respecto en el ámbito internacional, ¿ya? Y bueno, en cuanto a la crisis interna, ¿no?, aparte del problema de la subversión, tenemos también el fenómeno climático, ¿ya? Parece ser que en el gobierno de Belaúnde ha ocurrido esto, ¿no? El Meganiño de 1983 fue dramático, ¿ya? Se produjeron inundaciones en el norte, fueron terribles, ¿no? Afectó toda la capacidad productiva del norte del país. Y esto sumado a una gran cantidad de sequías que comienzan a aparecer en el sur.
Así que mucha población pasó y murió de hambre, ¿no? Fue muy dramático el Mega Niño de 1983, ¿ya? Y bueno, también muchas epidemias, entre ellas el cólera, ¿no? Famosa epidemia que afectó pues a las familias peruanas, ¿no? Hay que recordar que mucha gente enfermó y murió de esta epidemia del cólera, que se pensaba era transmitida por las frutas mal lavadas, ¿no? Mal hervidas, los vegetales, y además por el pescado que al parecer tenía el virus. Bueno, lo cual provocó también una crisis en el sector pesquero porque la gente ya decidió no comer pescado, ¿no? Aunque después esto ya se superó, logró superar. Bueno, y también tenemos una crisis de la deuda latinoamericana. La deuda externa había crecido y entre ellas también la deuda peruana. Ante ese problema, ya recordemos que hay una crisis económica, ¿no? El gobierno pues va a implementar medidas ortodoxas, ¿no? Del grupo de los liberales, ¿no? Recordemos que había un grupo de economistas formados en Estados Unidos, conocidos como la Escuela de Chicago, los Chicago Boys, ¿no? ¿Ya? Eso, de que va a aplicar medidas ultraliberales, ¿no? Entonces, ahí tenemos un radicalismo, ¿no? Liberal, que, bueno, ordenó eliminar los subsidios y ante la inflación el gobierno tuvo que devaluar el sol de oro peruano. El sol de peruano era de oro, el sol de oro peruano, vean el concepto, el nombre, ¿no? Era el sol de oro, ¿ya? Y tuvo que ser reemplazado por el INTI. Todas estas medidas, obviamente, de evaluación tuvieron el respaldo de la comunidad internacional, en este caso de los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional. Así que el sol de oro se convirtió ahora, o 1.000 soles de oro, se convirtió en el INTI, la nueva unidad monetaria. Pero a pesar de todo, el INTI también se devaluó. ¿Sí? Aquí vemos un billete de 1.000 INTIs, ¿no? Entonces, si multiplicamos 1.000, ¿no? Porque un sol, o sea, el sol de oro fue reemplazado por el INTI, o sea, 1.000 soles de oro se convirtió en un INTI, ¿no? Ya, 1.000 soles, ¿no? Entonces ustedes multipliquen por 1.000 INTIs cuántos soles de oro equivale esos 1.000 INTIs que vemos acá. ¿Ya? Entonces es interesante porque la moneda peruana se devaluó de manera terrible, ¿no? En esos años. ¿Ya? Y claro, bueno, los economistas estaban satisfechos, pensaban que los Chicago Boys, ¿no? Tenían la razón, ¿no? Pero en realidad mucha gente padeció, ¿no? Bueno, el gobierno entonces comienza a, a hacer obras públicas, ¿ya? Recuerden que Belaúnde era arquitecto, y comienza a adquirir también armamento mediante el endeudamiento externo, así que la deuda comienza a crecer, ¿no? ¿Ya? Una deuda que ahora supera pues los miles de millones de dólares, ¿no? ¿Ya? En su primer gobierno la deuda no era tanta, ¿no? Eran, digamos, unos 800 millones de dólares a 1.000 millones, pero ahora la deuda ya estaba en 10.000 millones de dólares, ¿no? Se miren cómo se había producido este incremento terrible de la deuda, ¿no? Bueno, y veamos ahora el gobierno de Alan García. Bueno, ¿qué pasó, no? Entonces, ante esta crisis, ya el gobierno de la UNDE, bueno, no tuvo más remedio que devaluar la moneda, ¿ya? Y hacer algunas obras públicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos allí la residencial San Felipe, ¿no? Que corresponde al, eh, bueno, perdón, la residencial Torres de Limatambo, ¿no? Que corresponde al segundo gobierno, porque San Felipe corresponde al primer gobierno, ¿no? Y también va a colaborar con el famoso programa del vaso de leche que se crea por el gobierno municipal de ese entonces, ¿no? El vaso de leche, que era un programa de subsidio o de apoyo a la población más vulnerable, ¿no? Del país, ¿no? Mejor dicho, que era pobre. Bueno, entonces ahí convoca elecciones, ¿ya? Y participan, ¿no? Muchos candidatos, y al final pasa a una segunda vuelta Alfonso Barrantes, líder de la Izquierda Unida, con eh, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ¿no? Que es bueno, el líder del APRA. Y luego, bueno, Barrantes se niega a pasar a continuar en la segunda vuelta y gana así Alan García, que inicia su primer gobierno. ¿Ya? Recordemos que Alan García pasó a la historia por ser un presidente, un orador, ¿no? Implacable, muy bien preparado. ¿Ya? Además, es el presidente elegido democráticamente más joven de la historia, ¿no? Alan García, perdón, se fue la imagen, ¿no? ¿Ya? Presidente, bueno, Alan García ha sido el presidente más joven de la historia del Perú.
¿no? 35 años. ¿Ya? Ahí se ve a un Enrique Cornejo, ¿no? También que ha postulado a la alcaldía, ¿no? Claro, más jovencito. Y bueno, un gran orador, ¿no? Bien. Bueno, así que Alan García llega al gobierno, ¿ya? Y su gobierno también es un gobierno de crisis, ¿ya? Crisis política, crisis económica, crisis social, ¿ya? En lo económico, la crisis se va a ver porque, uno, se va a producir la hiperinflación, y dos, el Perú va a quedar aislado de la comunidad económica internacional. ¿Por qué? Por reducir el pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones. Sí, adelante, perdón. No se ve la pantalla, profesor. Ah, ya. ¿Qué pasó? No, ah, ya. Ahora, Sí, sí, ahora sí. ya, gracias. Muchas gracias, ¿no? Entonces, decíamos que el gobierno, pues, de Alan García es un gobierno de crisis, ¿ya? Porque, como se ve allí, ¿no? En la imagen, ya el gobierno va a verse aislado de la comunidad internacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque decidió reducir el pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones. De acuerdo a los contratos suscritos por estas empresas extranjeras y con los organismos financieros, el Perú debía destinar el pago del 30% del valor de las exportaciones, pero el gobierno de García decidió bajarla a un 10% porque no tenía dinero, ¿no? Obviamente, ¿ya? Claro, no, o sea, no es cierto, o sea, que no quería pagar la deuda. Sí quería pagar la deuda, pero solamente el 10% del valor y no el 30%. Por supuesto que esto fue rechazado de plano por los organismos financieros internacionales, que recomendaron de manera malvada, ¿no? Porque es una maldad, no invertir en el Perú, ¿ya? Entonces, no es que García no haya querido pagar, sí quiso pagar, pero solamente el 10%, pero hubo una campaña, ¿no? De los medios también de comunicación contra el expresidente, diciendo pues que era una política que debía pagar. Obviamente, claro, eran medios que no veían el interés nacional, ¿no? Sino el interés, bueno, de estos organismos internacionales, ¿no? O transnacionales. Lo cierto es que entonces, ante ese hecho, el Fondo Monetario, ¿no? El Banco Mundial recomendaron que el Perú no sea sujeto de las inversiones, y es más, lo declararon un país inelegible para la inversión extranjera, recomendando no venir al Perú, ¿no? No venir ni invertir, nada parecido. Bueno, entonces esto le afectó mucho a la economía peruana, ¿no? Porque era prácticamente un aislamiento, ¿no? Que se le había hecho por parte de la comunidad, bueno, de los países, de las potencias mundiales, ¿no? O sea, de los países más avanzados, que eran países, pues, tecnológicamente avanzados. Bueno, el gobierno ya va a iniciar una política heterodoxa de control de precios, de subsidios y del dólar MUC, entre otros, ¿no? ¿Qué significa esto? Para evitar, uno, la devaluación. Dos, para subsidiar ciertos productos alimenticios, ¿no? Debido a la falta de capacidad que tenían las familias debido a la recesión económica, ¿no? Y tercero, por el dólar MUC, ¿ya? Estamos hablando del mercado, del dólar del mercado único de cambio, ¿no? Digamos, una moneda, ¿no? En donde el gobierno comenzó pues a venderla, ¿no? Estas divisas son divisas, ¿no? Para a empresas y a personajes allegados a la política, lo cual creó un clima de inseguridad y también de denuncia por corrupción, donde el principal crítico del gobierno fue también un ex político, ¿no? Ya veterano, conocido como Fernando Olivera, que también ha postulado a la presidencia y tuvo un debate con Alan García para un tercer gobierno, conocido como Popi, ¿no? Así le decían Popi, Popi Olivera, bueno, en fin, líder de la escobita, ¿no? Bueno, una escoba, ¿no? Del partido Frente, eh, eh, bueno, Frente Independiente, ¿no? Moralizador, fin, así se llamaba, Frente Independiente Moralizador, ¿ya? Entonces, esa fue la medida, bueno, heterodoxa, con medidas, claro, que no fue del agrado y que generó dudas acerca de la solvencia moral que tenía el gobierno. Pero también duplicó los salarios, ¿no? ¿Por qué duplicó los salarios? Bueno, para aumentar la capacidad de compra, y congeló el precio de los alimentos, ¿no? De esta manera la gente pudo adquirir más, comprar más, y bueno, así la clase media, el sector
más bajo comenzó, bueno, a reactivarse nuevamente, pero obviamente esto perjudica también a otras grandes empresas, ¿no? Pero cuando ya decidió reducir el pago de la deuda externa, obviamente que esto fue una amenaza para las grandes empresas extranjeras y sobre todo para la comunidad internacional que decidió pues castigar al Perú con estas sanciones terribles, ¿no? Así que entonces las sanciones fueron decisivas, ya como comentábamos, ¿no? Estos organismos pues declaraban al Perú un país inelegible, ¿no? Que no se le diera crédito, ¿no? Y bueno, así como castigo se frenó la inversión pública, ¿ya? Sin dinero no se podía hacer muchas obras, ¿no? Así que ante ello el gobierno no tuvo más remedio que devaluar la moneda. Así que se produjo una hiperinflación por la excesiva emisión monetaria para los gastos estatales, ¿no? Como se ve en la imagen, ya tenemos que el gobierno, ¿no? Ahí miren, se llegó a imprimir 5 millones de intis, ¿ya? Que hoy día sería 5 soles de los que tenemos en el bolsillo, ¿no? 5 millones de intis. Bueno, nuestra moneda se ha devaluado terriblemente, ¿ya? Porque si 1.000 soles de oro, 1.000 soles de oro se convirtieron en un inti, ¿no? Y ya cuando la moneda se devaluó con García, el gobierno de Fujimori trató de frenar esto, convirtiendo 1 millón de intis en un nuevo sol, por eso que 5 millones de intis es 5 soles de oro, significa que 1 millón, el nuevo sol, el sol actual, ¿ya? Equivale a 1.000 millones de soles de oro, ¿eh? Claro, de la época de los 70, ¿no? En la que eran unos soles grandazos, me acuerdo, de bronce, ¿no? Gigantescos. Entonces, así se ha devaluado la moneda, ¿no? Bueno, entonces decíamos que estas consecuencias van a ser negativas para el Perú, ¿ya? Se frena la inversión pública, ¿no? Hay una hiperinflación, ¿no? Una devaluación monetaria y una dolarización de la economía. La gente desconfía de la moneda peruana y busca ahora un refugio en el dólar, ¿ya? Bueno, el gobierno también controla esto, ¿ya? Porque decretó por una ley que los bancos entregarán solamente los dólares para el tipo de cambio que el gobierno establecía. Así que mucha gente quedó en la ruina, ¿no? La clase media fue la principal perjudicada con estas medidas, ¿no? Esto fue lo más terrible, mucha clase media se arruinó, ¿no? En fin, porque perdía pues el capital, ¿no? Y bueno, también la banca comienza a atacar al gobierno, ¿no? Y bueno, comienzan a no dar crédito, así que el gobierno da una ley para estatizar la banca y así otorgar crédito a las pequeñas empresas, ¿no? Entonces se producen medidas de austeridad, ¿no? Y los paquetazos famosos, que es una subida de los precios, ¿no? De manera dramática, ¿ya? Bueno, hay un estado en bancarrota, ¿ya? En fin, en el Congreso se discute mucho esto, ¿no? De la ley de la estatización, que solamente duró un año. Ya el gobierno entonces atacando a los bancos, ¿no? Estos van a ser estatizados, pero solamente duró un año, hemos dicho. Ya incluso el dueño del banco Vice durmió en su propio banco para evitar que le roben, ¿no? O bueno, que le quiten sus productos, ¿no? Bueno, tenemos luego la crisis, ¿ya? Ante esto, el incremento de la pobreza y la ruina de la clase media, ¿no? Se va a expandir las acciones de los grupos insurgentes, bueno, los grupos subversivos, ¿no? ¿Ya? Tanto el MRTA y el Sendero Luminoso, bueno, incrementan sus accionales, ¿no? Las acciones, ¿ya? Y el terrorismo avanza, ¿no? Bueno, entonces para enfrentar esta amenaza también el gobierno de García crea el Ministerio de Defensa, ¿no? La Policía Nacional de Perú y se establecen comandos políticos militares en zonas de emergencia, ¿ya? Así que como resultado también, ¿no? Se producen violaciones a los derechos humanos que abarcan tanto del gobierno de Belaúnde, ¿no? Con la matanza de Putis, muy conocida, la de García con la matanza de los penales, ¿no? También conocida, y esto produce una masiva emigración, ¿ya? De muchas partes del interior se vienen a las ciudades, ¿no? Por el tema, pues, el tema de la inseguridad con respecto a estos derechos humanos que no eran respetados, ¿no? Y también tenemos una corrupción generalizada, ¿ya? La economía, bueno, padece mucho, y bueno, también había muchas redes ¿no? Digamos, de negociados, ¿no? Que bueno, que afectaron la imagen del gobierno. Bueno, ahí se ve, vamos a, ¿no? La presión del frontón, ¿no? Que sufrió un motín, como se ha dicho,
y que terminó en la famosa matanza que se conoce, ¿no? Entonces aquí está ¿no? Una caricatura, ¿no? De un periódico sobre la estatización, ¿no? Y dice manos arriba, ¿no? Esta es una estatización, autorización, nacionalización, demolición, privatización, bueno, etcétera, ¿no? Esta es una suerte de sátira, porque el gobierno pues atacó a los bancos, ¿no? Y los bancos padecieron todas estas injusticias que el gobierno establecía. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el Pente García inició su gobierno, ¿no? También ahí eh, con un mensaje eh, anti-imperialista, ¿no? Resaprista, pues recuerden ahí que Ayala Torre también hablaba contra el imperialismo en su libro El antiimperialismo y el APRA, ¿no? Un conocido. ¿No? Era el Alan García joven, obviamente, ¿no? Que ya ha fallecido. Bueno, así que en medio de esa crisis se convocan elecciones y como resultado de la ley de la estatización aparece el novelista Mario Vargas Llosa, que forma una agrupación, o es invitado, ¿no? Una agrupación conocida como FREDEMO, Frente Democrático, ¿ya? Y bueno, aparecen otros candidatos y entre ellos Alberto Fujimori con su grupo Cambio 90, ¿no? Bueno, se producen las elecciones y contra todo resultado y todo pronóstico pasa una segunda vuelta Alberto Fujimori, ¿no? Con Mario Vargas Llosa, que dirigía el partido, perdón, la agrupación, el Frente, ¿no? Conocido como Fredemo, que integraba a tres partidos, ¿no? Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el Grupo Libertad, que era el grupo que se había formado con el liderazgo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Así que los tres forman el Fredemo, que es el Frente Democrático, que lanza la candidatura de Mario Vargas Llosa, pero va a ser derrotado por Alberto Fujimori. Bueno, es el gobierno neoliberal de los años 90, ¿ya? Que se basa en tres ejes, ¿no? Uno, la reinserción financiera, es decir, que el Perú otra vez sea sujeto de crédito externo, ¿ya? Cumpliendo sus compromisos internacionales, es decir, pagando la deuda externa, ¿no? Entonces, por eso es el primer objetivo, la reinserción financiera, y gozar así del beneplácito de los organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así que Fujimori viaja a estos organismos, se entrevista con ellos para poder bueno, lograr que el Perú sea otra vez sujeto de crédito y de inversiones, ¿no? Lo segundo va a ser la flexibilización económica. ¿Qué significa bueno, ahí está, dice shock, ¿no? Pero bueno, el objetivo va a ser reducir la hiperinflación. ¿Y cómo? Bueno, eliminando los subsidios de golpe, ¿no? Es decir, no de manera gradual ni escalonada, sino más bien de inmediato, lo cual se conoce como el shock económico, ¿no? O sea, shock bueno, como golpe, ¿no? Así, golpe económico, ¿ya? O parálisis económica, ¿no? Lo cierto es que se pone fin a los subsidios y los precios, ¿no? El control de precios, bueno, de los artículos de primera necesidad, el tipo de cambio, todo ello alcanza su verdadero valor, ¿no? Entonces, esto respecto a la política económica de Fujimori, ¿no? Entonces, ese es el segundo objetivo, eliminar los subsidios, ¿ya? Y tercero, va a ser la reforma del Estado, ¿no? ¿Qué significa esto? La privatización de las empresas públicas, ¿no? Herencia del gobierno de Velasco, y también la fusión y creación de algunos ministerios y formación de entidades nuevas, ¿no? Que van a ser reorganizadas como la SUNAT y la SUNAT, ¿sí? Que está allí, ¿no? La primera es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y la segunda Superintendencia Nacional de Aduanas, ¿no? La SUNAT, ¿ya? Que van a ser fusionadas en una sola entidad, ¿no? Para proceder a una recaudación más directa, ¿no? Bueno, entonces esto respecto a la política económica, ya en el ámbito mundial, ¿no? Estamos en el inicio de la globalización y el Perú, bueno, se incorpora en la globalización,
¿ya? Hay una suerte de estatuto o carta conocida como Consenso de Washington, ¿no? El Perú va a aceptarla, ¿ya? Y en general casi los países de América Latina, ¿no? Entonces el objetivo es reducir la hiperinflación y en efecto la moneda va a ser reformada, ¿no? 1 millón de intis va a ser convertido en el nuevo sol, ¿no? Que esto se utiliza, ¿ya? Luego tenemos la eliminación de los subsidios, ¿no? Con el choque económico que ya se comentó, ¿ya? Y tercero, la independencia del Banco Central de Reserva, ¿ya? Es decir, para evitar que otra vez estos funcionarios de esta institución, ¿no? Que es un organismo público centralizado, o organismo constitucional autónomo, ¿no? Pudiera pues emitir, ¿no? Alguna emisión inorgánica de la moneda peruana tal como se venía haciendo, ¿no? Como pueden ver, miren aquí en esta inflación del Perú, ¿no? Si vemos el cuadrito, ¿ya? Del 86 al 90 se llegó a un 7.650%. ¿No? Es interesante porque con la UNDE se llegó a un 3.558% de inflación acumulada. Con García se duplica esa inflación. Pero la inflación había comenzado ya en los años 80, ¿no? Con Belaunde. Pero con Fujimori, miren, baja, ¿no? Llega al 90, ¿no? Cuando se produce el cambio de gobierno y luego se reduce a un 139%, ¿no? ¿No? Las cifras son claras. ¿Ya? Entonces hay un control de la inflación, ¿no? Bueno, se reforma hay una reforma tributaria, ¿ya? Para que todos paguen los impuestos y se organiza la SUNAT, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas. ¿Ya? El Perú así, con el beneplácito de estas instituciones, logra reinsertarse en la comunidad financiera internacional y bueno, el gobierno comienza a privatizar las empresas públicas, ¿ya? Del cual también hubo acusaciones de negociaciones, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que todas ellas, casi todas, ¿no? En una medida van a ser privatizadas. Y con ello, por supuesto, que también se va a despedir a los trabajadores del Estado, ¿no? Luego de varios años, ¿no? Hablamos de casi 20 años, o 10, 15 años que duró el juicio, los trabajadores de esas empresas expulsadas al final, bueno, ya muchos habían pasado su edad de vida útil, van a lograr ganar, ¿no? El juicio, pero bueno, ya había pasado la época, ¿no? Bueno, así que se promueve la privatización y la inversión extranjera directa. Por supuesto que hay despido masivo de trabajadores, no han comentado, ¿no? No fueron resarcidos y fue una medida muy injusta, ¿no? Obviamente porque se despide a los trabajadores, ¿no? Y bueno, estos pasaron pues al desempleo, ¿no? Y bueno, esto al final generó juicios contra el Estado, ¿no? Que bueno, al final estos trabajadores ganaron, ¿no? Pero no se les ha repuesto, o bueno, ya muchos habían envejecido, ¿no? Después de ese proceso. Bien, ahora veamos el autogolpe, ¿ya? Después de 2 años de gobierno, el 5 de abril, el gobierno de Fujimori decide cerrar el Parlamento, ¿no? El Congreso de la República, en un mensaje a la nación, que como vemos acá, se reduce a 3 palabras, ¿no? Disolver, 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 creo que es bien conocido, ¿no? Está en YouTube, lo pueden ver también. Así que disuelve el Parlamento, ¿ya? ¿Y por qué razón? Lo que pasa es que el gobierno de Fujimori no tenía mayoría parlamentaria. Y recuerden que el Parlamento es una institución del Estado que regula el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, al no tener mayoría, la mayor cantidad de obras que el gobierno había pensado hacer no podían ejecutarse, ¿no? Entonces, al no tener mayoría, ¿no? Por eso que también se le acusa de este golpe de Estado o autogolpe, porque va a cerrar el Congreso estableciendo el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, ¿no? Tal como se ve acá en la foto, ¿no? Que tomó el diario Pro 21, ¿ya? El Congreso fue cerrado por los tanques de la Fuerza Armada, ¿no? Bien, entonces, de esta manera se crea un Congreso más flexible, ¿ya? Primero se forma una asamblea constituyente, ¿ya? Y la asamblea constituyente va a promulgar una nueva constitución, la Constitución de 1993. ¿No? ¿Qué novedades trajo esa nueva constitución? Uno, el cambio de modelo económico, de un modelo proteccionista a un modelo de mercado, ¿no? Liberal. ¿Ya? Y dos, también va a reducir el sistema de las cámaras, ¿no?
El sistema bicameral, en que antes había un parlamento y un senado, ahora van a convertirse en una sola unidad, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático, llamado CCD, integrado por 120 congresistas. Luego se agregó 130, pero primero fueron 120 congresistas, ¿ya? Así que esa fue la primera medida contra el Congreso, y lo segundo va a ser la intervención del Poder Judicial, ¿ya? Así que va a cambiar jueces, ¿no? Va a establecer los llamados juzgados sin rostro, bueno, entre otras cosas, ¿ya? También le va a generar problemas judiciales, porque recordemos que Fujimori ha sido condenado justamente y, ¿no? Por muchos de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en ese mismo año se produce la matanza de la Cantuta y la matanza de ¿no? La otra matanza, ¿no? De los Barrios Altos, ¿no? Muy conocido, ¿ya? Por los cuales hoy está preso, ¿no? O sea, y esto como resultado de esas reformas, ¿no? Porque al intervenir el Poder Judicial, obviamente, las garantías judiciales no se pudieron practicar, ¿no? Porque hablamos pues del sistema judicial, la justicia, ¿no? Y bueno, debido a que los medios de comunicación criticaban esto, también intervienen los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, por eso que en la imagen anterior se ve un personaje conocido como Montesinos, ¿no? Famoso asesor presidencial que era cercano, bueno, y amigo de él, ¿no? ¿Ya? Ahí como se les ve, ¿no? Eran muy cercanos, ¿ya? Y es conocido más por los Vladivideos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que aquí, ¿ya? El gobierno con todos los medios de comunicación, ¿no? Comprando líneas editoriales a lo largo del gobierno, como se ven los Vladivideos, ¿no? Canal 4, Canal 5, Canal 2, ¿no? Para comprar a los directores y conducir las líneas editoriales, no solamente los medios de comunicación televisivas, sino también periodística, como los famosos diarios chicha, ¿no? Así llamados por unos periódicos que tenían pues nombres un poco raros, como el Chino, el Mañanero, bueno, el Chato, ¿no? En fin, la Yuca, también es otro medio, ¿no? Eso lo pueden encontrar en internet, son bien graciosos estos nombrecitos, ¿no? La Chuchi también era otro que tuvo una fugaz aparición, y se pueden encontrar algunos ejemplares en la red, ¿no? Digital, y por los cuales también han sido juzgados y me parece condenado. Bueno, lo cierto es que estas reformas se dan, y con esto ya el Congreso Constituyente Democrático funciona. Bueno, estas medidas le van a permitir tener un mayor control, y bueno, finalmente se produce la derrota de los grupos subversivos, ¿no? Se pone fin a la época del terrorismo, ¿ya? Porque se producen cambios en la estrategia contrasubversiva, ¿no? Se forman comités de autodefensa, ¿no? Integradas por la propia población, jueces sin rostro, como les he comentado, y también grupos de destacamento paramilitar como el Grupo Colina, ¿no? Que como recordarán, es conocido por haber acusado al expresidente de haber liderado la matanza de los Barros Altos y de la Cantuta, ¿no? Bueno, así que ese mismo año, tanto Víctor Polay y Abimael Guzmán van a ser capturados, y bueno, van a ser encerrados en la base naval del Callao. De esta manera se produce la derrota del terrorismo, ¿no? Luego tenemos la Constitución de 1993, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que se crea un modelo de libre mercado, y por supuesto que también se decreta la reelección presidencial inmediata por una vez. Bueno, esto era parte de una ley ya con nombre propio, ¿no? Porque finalmente Fujimori se va a reelegir nuevamente, ¿ya? Con un Congreso unicameral, y además la pena de muerte para los delitos de terrorismo y traición a la patria, ¿no? También se crean los organismos constitucionales autónomos, como ya hemos comentado, Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, ¿no? RENIEC, entre otros. Y además introduce el referéndum para la reforma de la Constitución. Bien, este gobierno, o sea, su gobierno entonces fue exitoso, ¿ya? Esta medida entonces le permitió un segundo gobierno, ¿no? La población lo va a elegir, ¿ya? Esto es bien conocido, ¿no? Hay toda una campaña, en fin, bien conocida, ¿ya? Y así que derrota en esta elección del año 95 a Javier Pérez de Cuéllar, que era el líder de la oposición, ¿ya? Javier Pérez de Cuéllar había sido secretario general de las Naciones Unidas, y bueno, fue derrotado por Fujimori, ¿no? Así que inicia el segundo gobierno. Entonces el primer gobierno de Fujimori puede decir que es un gobierno
exitoso, ¿no? Por la derrota de la subversión y las reformas económicas que permitió un crecimiento del país. ¿Ya? El segundo gobierno es un gobierno de crisis. Y el tercer gobierno es un gobierno ya de colapso. ¿Ya? ¿Por qué decimos de crisis? Por la guerra externa, ¿no? ¿Ya? Se puso fin a la guerra interna, pero la guerra externa continuó con Ecuador. Se le llama esto la guerra del Cenepa, ¿no? O conflicto del Cenepa. ¿Ya? Esta vez Ecuador estaba mejor, ¿no? Preparado para un conflicto y bueno, entonces decidió atacar el Perú. ¿Ya? El Perú tuvo que defenderse, ¿no? Pero al final se tuvo que firmar la paz de Itamaraty. ¿Ya? Y esto va a ser refrendado con el Acta de Brasilia en el año 1998. Bueno, al final el Ecuador tuvo mayor presencia en la zona de Tehuinza, ¿ya? En la región en la cual el Perú pues tuvo que hacer una pequeña, bueno, jurisdicción territorial, ¿no? En alguna medida, en parte, ¿no? Importante para el Ecuador, ¿no? Entonces, eso fue una guerra también terrible. Bueno, lo pueden googlear también, bien conocido. Pero el otro gran problema que fue el problema de corrupción. ¿Ya? Entonces, uno, el tema al controlar pues esas instituciones públicas y privadas para facilitar la reelección, dio origen pues a campañas psicosociales, ¿no? Entonces son bien conocidas las campañas psicosociales, ¿no? Hacia la población, ¿ya? Como por ejemplo campañas bueno, de un poco metafísicas, ¿no? Religiosas, ¿no? Vírgenes que lloraban, santos que lloraban, bueno, en fin, todo ello, ¿no? De monstruos, ¿no? Que me acuerdo en este periódico, hay muchos periódicos que aparecían pues con eh, el niño pez, la mujer vaca, el hombre cocodrilo, ¿no? Que la gente un poco se asustaba, ¿no? En fin, ¿no? Sobornos a candidatos de la oposición, ¿no? La compra del editorial de medio de prensa, ¿no? Como ya se ha comentado, y la manipulación de organismos, bueno, sociales, ¿no? De la población. ¿Ya? Todo esto para poder tener pues un mayor respaldo en los comicios electorales, obviamente. Bueno, así que así tras el gobierno, ¿no? Continúa y se da luego una ley de interpretación auténtica. ¿Para qué? Para nuevamente una nueva reelección. ¿Ya? Esto bajo ciertos argumentos de que como Fujimori había dado un autogolpe, ¿no? No había completado su mandato, entonces debía completar el segundo en la cual había sido reelegido, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta ley ya le permitió reelegirse nuevamente y va a triunfar contra el candidato Alejandro Toledo Manrique. Pero en ese contexto se van a ser publicitados, ¿no? Van a ser publicitados por también un líder de la oposición llamado Fernando Olivera, ¿no? Que se haya mencionado, y los famosos Vladivideos que vemos acá. ¿Ya? Entonces tenemos el Vladivideo, ¿no? ¿Por dónde se fue? Un ratito. A ver, ahí está. Ya, aquí. Entonces, ya. Ya, ahí está. Entonces aquí. Ya. Entonces ahí vemos al asesor Montesinos entregando dinero parece un político. Bueno, ahí se ven dinero en efectivo, ¿no? O sea, ¿de dónde sacar el dinero? Bueno, dinero del Estado, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Entonces ahí se le ve, ¿no? Que era el jefe bueno, Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Contando fajos de dinero para sobornar a los dueños de comunicación frente a los testigos, ¿no? Tal como se ve allí. ¿Ya? Entonces, pero claro, ¿cuál fue el Vladivideo más famoso? El video Curi Montesinos, ¿no? Un Vladivideo donde se ve pues al asesor presidencial entregando dinero a un congresista, ¿no? De apellido Curi. ¿Ya? Bueno, este congresista negó los hechos en un medio de comunicación, pero ahí estaba el video que era bien claro. Entonces, este video lo entregó Fernando Olivera a la prensa, ¿no? Y bueno, así el gobierno entra en crisis, ¿no? Se produce una marcha dirigida por Alejandro Toledo, que también ha sido presidente, conocida como la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿ya? Lo cierto es que Fujimori finalmente tiene que renunciar por fax. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí está Olivera, miren,
estaba más joven, hoy está ya mayor, pero bueno, ahí está todavía joven. Bueno, pero también tenemos la toma de la Embajada de Japón, un hecho que ocurre en el segundo gobierno, ¿no? Que fue en el año 96, donde esta organización, bueno, el MRTA, ¿no? Esta organización terrorista, bueno, toma la embajada, ¿ya? Y termina trágicamente con la operación Chavín de Guantar, ¿no? Donde murieron, me parece, bueno, un fiscal y 2 comandos, ¿no? Fallecen allí, ¿ya? Bueno, ahí está la marcha de los 4 suyos, como he mencionado también, ¿no? Ya es el tercero por la reelección, ¿no? Que Fujimori se da, ¿ya? Y es el síntoma del colapso del gobierno, ¿no? Por el fraude en las elecciones, ¿no? Porque si vemos en la elección del 2000, usted está en YouTube, el flash le da el triunfo a Toledo, ¿ya? O sea, Toledo era el presidente, pero finalmente los resultados cambiaron, ¿no? Bueno, desde eh, ¿cómo se llama? El asesor presidencial Montesinos, pues, que manejaba la inteligencia nacional, movió los resultados y bueno, finalmente se revertió el resultado, dándolo como triunfante a Fujimori, ¿no? Entonces, así Fujimori vuelve a ser presidente, entonces esto genera ya un rechazo masivo de la población, ¿no? Tenemos la marcha de los 4 suyos que vemos acá, y la emisión del primer live video que está acá, ¿no? Ahí está el congresista, ¿no? El video Curi Montesinos, ahí se le ve, recibiendo miles de dinero, ¿no? Miles de dólares, ¿no? Creo que 15.000 más o menos recibe, y se lo guarda en su bolsillo, ¿no? Bueno, ante ello el Congreso declara a Fujimori la vacancia por incapacidad moral. Bueno, Fujimori ante ello renuncia, ¿no? Bueno, primero decreta que va a renunciar, bueno, pero finalmente se va del país, renuncia por fax. Y el Congreso, bueno, le da la vacancia presidencial, ¿no? Por incapacidad moral, ¿ya? Así que se produce un gobierno en transición, ¿no? Dirigido por Valentín Paniagua Curazao, ¿ya? Aquí vemos los casos, ¿no? Contra Fujimori, ¿ya? ¿No? Todas las imputaciones, y acá el retorno a la democracia, ¿no? Que tenemos a Paniagua, ¿ya? Que fue bien recibido, ¿no? Con él inicia la explotación del gas de Camisea, se forma la Comisión de la Verdad, y bueno, crea los juzgados anticorrupción, ¿ya? Así logra triunfar con este clima, ¿no? De democracia, Alejandro Toledo, ¿ya? Toledo regresa al Perú, bueno, está en el Perú, ¿no? Pero compite contra Alan García, que regresa al Perú, ¿ya? Y bueno, pasan a una segunda vuelta. Finalmente triunfa, ¿no? Alejandro Toledo, con el cual se produce una reactivación y un crecimiento económico, pero que olvidó a sectores como los profesores, ¿no? Nos pagaban pues realmente miserias, y esto generó, y también a los jueces, ¿no? Y muchas protestas sociales. Pero va a entregar el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que era el programa Mi Vivienda, el programa Huascarán y la carretera interoceánica, además de firmar tratados de libre comercio, ¿ya? Así tenemos entonces, ¿no? El informe de la CBR y bueno, la inestabilidad política y la crisis de los valores democráticos, ¿no? Lo cual se ve acá en esta imagen, ¿ya? Fujimori en prisión, Toledo prófugo, Alan García se ha suicidado, ¿no? Se suicidó, Ollanta mal investigado, y con detención militar, con detención preliminar, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ahí termina entonces, y aquí tenemos la línea de tiempo, ¿ya? Y las claves ahora se las proporciono, ¿ya? Entonces, la primera es la C, segundo la A, ¿no? Entonces tenemos la primera C, segundo la A, no me he puesto, primero C, ¿no? Segundo la A, ya que está, ¿no? Ahí está. Ya, lo voy a pegar en el chat. 3C, 4A y 5C. ¿Ya? Entonces con esto terminamos, jóvenes, y ahí están las claves. ¿Ya? Se las dejo igual en el chat.
Y bueno, con esto terminamos. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye bye. Hasta luego. Buenos días, chicos. Bien, vamos a empezar nuestra semana 18 en el curso de aritmética. Un momentito, me esperan con la... Voy a tener problemas con mi... Unos minutos, por favor. Estoy cargando mi... Bien, a ver, voy a compartir pantalla. Y vamos a entrar a la semana número 18, ¿no? Estamos con la semana número 18, lo que es, esta semana vamos a ver lo que es el cálculo de probabilidades, ¿no? Bien. ¿Qué estudiaremos ahora en esta última semana? Hemos pasado por muchos temas. Hemos llegado a los reales, recuerde, vimos los naturales, en los cuales vimos lo que es, cómo se tiene una buena escritura y lectura de los naturales a través de los cambios de base o definiendo lo que es base. Ahí nos quedamos una semana. En los enteros trabajamos 3 semanas. En los enteros vemos el algoritmo de la división de Euclides. Vimos la división, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y el teorema fundamental de la aritmética. Luego entramos a los enteros y vimos los irracionales. Vimos los racionales, vimos los números decimales, las fracciones, la generatriz. Y luego vimos que este conjunto lo íbamos a dejar pendiente, pero la unión de ellos me da lo que conocemos como el conjunto de los números reales. Luego de terminar los reales hemos visto lo que son razones, proporciones, regla de interés simple, regla de interés compuesta, por tanto por ciento. Hemos aplicado un poco al comercio. Hemos visto mezcla, aleación. Y las últimas semanas estuvimos viendo algo de estadística, medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión, ¿no? Medidas de tendencia central de un conjunto de datos, cuáles son los que están en la parte central, medidas de posición, cómo se ordena la mediana, la moda, el promedio, y luego la medida de dispersión, medidas de la varianza y la desviación estándar para ver qué tan cerca o lejos están mi conjunto de datos. La semana pasada vimos teoría de combinaciones, ¿no? Entonces vimos lo que es variación y combinación y vimos la diferencia entre variación y combinación, ¿no? La variación se usa cuando yo quiero ordenar, mientras que la combinación cuando yo deseo seleccionar de un conjunto de datos. Y ahora entramos a la teoría de combinaciones. Bien, ¿por qué estudiamos la teoría de combinaciones? Estamos viendo, disculpe, teoría de probabilidades. He escuchado a sus padres de repente estarán diciendo probabilidad. Y no solamente las
probabilidad quiere decir realizar alguna actividad, ¿no? O decirle, si mi hijo ingresó, ¿qué probabilidad tiene de ingresar y estar en los primeros puestos, ¿no? Entonces, el concepto de probabilidad está relacionado a la estadística y está relacionado con la teoría de combinaciones, ¿no? Entonces, yo debo conocer un poco de estadística, ya hemos visto un poco de teoría de combinaciones, porque para determinar mi espacio muestral, que es lo que veremos ahora, necesito de estos conceptos. Muy bien, entonces vamos a iniciar nosotros y vamos a ver un resumen de lo que yo voy a definir en esta semana. Vamos a definir lo que es la probabilidad. Una vez que tengo definido la probabilidad, veremos qué es probabilidad condicional, como había mencionado. Supongamos que usted ingresó a la universidad. ¿Cuál es la probabilidad que ingresado usted a la universidad obtenga el primer puesto? Entonces, primero, ¿qué debe suceder? Que ingrese a la universidad. Es lo primero. Luego ya ve si ha ocupado el primer puesto. Luego vamos a ver regla de multiplicación. Ahí vemos varios tipos de eventos, ¿no? Dentro de la probabilidad, una vez definida la probabilidad, definiremos lo que son eventos o sucesos. Y para determinar la probabilidad de algún evento o suceso, vamos a aplicar algunas reglas. Dentro de eso tendremos la regla de multiplicación. Y por último, veremos la probabilidad total. Cuando trabajo con todos los elementos de un espacio muestral, y ese espacio muestral lo cubro por una serie de eventos. Entonces vamos a definir estos términos que acabo de mencionar. Entonces comenzaremos definiendo lo que es la teoría de probabilidad y qué estudia. Dice, la teoría de probabilidad tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios. Su objetivo es estudiar los fenómenos aleatorios. Y mi pregunta es, ¿qué es un fenómeno aleatorio? O las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios. Un fenómeno aleatorio cumple 3 características. Primero, es aquel fenómeno que se puede realizar. Usted puede llevarlo a cabo. Por ejemplo, dar el examen de admisión, se lo puede realizar. Ya está en la pre y supongo que el papá le puede pagar el examen de admisión, no lo puede dar. Por ejemplo, jugar a la tinca también lo puede hacer. Por ejemplo, tirar el dado y hacer un juego de dados también, o tirar una moneda también lo puede hacer, ¿no? Entonces, todo aquel que se puede realizar. Por ejemplo, lo que no podríamos hacer, construir un equipo para lanzar un hombre a la luna, un cohete a la luna, eso no lo podríamos hacer. El comportamiento de la haber tomado por hacer, porque tendría que tener primero el laboratorio, el equipo, la base científica para poder además tener toda la logística y la ciencia para hacer experimentos, ¿no? Entonces, los laboratorios no son fenómenos aleatorios. El fenómeno aleatorio es aquel que se puede realizar. Primera condición. Segunda condición, usted puede saber los resultados. Por ejemplo, si yo doy el examen de admisión, sé que o ingreso o ingreso. No hay opción, no hay más. O ingresaste o no ingresaste. Por ejemplo, jugaste la tinca. ¿Cuáles son las opciones? O ganas o pierdes, no hay más. O si lanzaste un dado, sus resultados, ¿cuáles son? Del 1 al 6. Usted ya sabe el resultado. Entonces, en un fenómeno aleatorio, uno sabe cuál es el resultado. Y tercero, lo que no sabe es cuál es el resultado luego de jugar. Por ejemplo, si yo juego a la tinca, yo sé que voy a ganar o perder, pero lo que no sé es si voy a ganar. Si doy el examen de admisión, yo sé que ingreso o no ingreso, pero lo que no sé es si voy a ingresar, ¿no? Porque eso va a depender mucho de qué tan bien preparado esté y el puntaje que obtengan los otros alumnos, ¿no? Si los otros estudiaron más que yo, entonces el puntaje se va a elevar, ¿no? Depende de examen anterior, el puntaje, yo les aseguro que el puntaje anterior fue bien alto en medicina, pues sobre todo. Ahí el examen fue muy, muy fuerte por el problema que tuvimos en San Marcos. Y entonces el nivel se elevó. Ahí los alumnos se beneficiaron por ese problema que tuvimos con respecto a la
un año. Este año también se va a exigir lo mismo. Entonces, mucho cuidado con aquellos que postulan a medicina. El nivel está muy alto. O sea, ellos no se estudian muchísimo, definitivamente van a poder. Ustedes tienen que estar a ese ritmo. ¿No? Entonces, como digo, cuando yo realizo un fenómeno aleatorio, entonces yo puedo realizarlo. Pero lo que yo no sé es cuál es el resultado, como repito, ¿no? Entonces, cuando lanzo una moneda, yo puedo lanzar una moneda y sé que va a salir cara o sella. Pero lo que no sé es que al final que lance, cuál será, o cara o sella. A eso se le llama fenómenos aleatorios. Entonces, tiene que tener esas tres características. Ahora bien, ¿qué es un experimento aleatorio? Es aquella prueba cuyo resultado no es predecible, pero sus posibles resultados son conocidos de antemano. A eso se le llama experimento aleatorio o fenómeno aleatorio, aquello cuyo resultado no es predecible. Yo no sé si al lanzar una moneda sale cara o sello, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que va a salir cara o sello. A eso se le llama experimento aleatorio y ahí está el ejemplo, lanzar un dado y observar su resultado, o lanzar 3 monedas simultáneas y observar su resultado. Eso es un experimento aleatorio. Bien, ¿qué es el espacio muestral? El espacio muestral viene a ser el conjunto de todos los resultados posibles en un determinado experimento aleatorio. Entonces, ahora, si yo entonces yo puedo juntar todos los resultados. Lanzo una moneda, ese es un experimento aleatorio. ¿Cuáles son sus resultados? Cada serie. Lanzo un dado. ¿Cuáles son los resultados? Del 1 al 6. Entonces, a esos resultados les llamo espacio muestral. Entonces, el espacio muestral primero es un conjunto. Debo entender y recordar toda la teoría que vimos de conjunto. Y entonces tendríamos que, por ejemplo, de los experimentos E1, E2, para E1, su espacio muestral estaría formado por ahí. Es el omega sub 1, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los resultados de este experimento aleatorio. O el omega 2, que son el resultado de lanzar 3 monedas simultáneamente. Me puede salir cara, cara o sello, ¿no? Entonces, cuando usted lanza una moneda, puede salir cara o sello. Una moneda. Si lanza 2, si le salió cara, le puede salir cara o sello. Y tendría cara, cara, cara o sello. O si le da sello, sería cara o sello. Y si le salió cara, cara, acá le podría salir cara o sello. Y acá también cara o sello. Y acá también cara o sello. Y lo mismo acá, cara o sello. Entonces los resultados serían cara, 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 o cara, cara, sello, o cara, sello, cara, o cara, sello, sello, o cara, sello, cara, o cara, sello, o cara, o sello, cara, sello, o sello, sello, cara, o sello, sello, sello. Ahí están todos los resultados. Se puede ver también mediante un diagrama de árbol, ¿se conoce eso? Ahí están todos los resultados de un experimento aleatorio. Y son conjuntos. Bien, ¿qué es un evento? Un evento es cualquier subconjunto de un espacio muestral. Entonces, acá tengo un experimento aleatorio y acá tengo todos los resultados que se denotan con este símbolo. Cualquier subconjunto de este experimento aleatorio, cualquier subconjunto se le va a llamar evento. Acá tengo el evento 1, el evento 2, el evento 3, cualquiera, ¿no? Entonces ahí dice, cualquier subconjunto es llamado evento. Vamos a ver los eventos. Por ejemplo, tengo este espacio muestral, el E1. Y vamos a ver el evento de que el resultado al lanzar un dado sea número par. Entonces, esto vendría a ser un evento, porque es un subconjunto del omega 1 y estaría formado por 2, 4, 6. Evento de que el resultado sea múltiplo de 3. Entonces B estaría formado por 3 y 6. Esos son subconjuntos del omega 1. O el evento de que el resultado sea menor o igual a 6. Entonces tendríamos
estos valores. Porque es menor o igual, entonces tienes 1, 2, 2, a esto también se le da un nombre especial cuando coincide con el espacio muestral. Cuando el evento coincide con el espacio muestral se le llama evento seguro, porque es igual al espacio muestral. Luego tenemos cuando D es mayor a 6. Cuando yo lanzo un dado, ¿es posible que el resultado sea mayor a 6? No. Entonces, en este caso, el evento sería vacío. Y a ese se le da un nombre especial, se le llama evento nulo. Ojo, acá. Ojo al piojo, como dicen, ¿no? Ojo que usted debe recordar que acá estamos hablando con conjuntos. Y recuerde, la segunda semana vimos conjuntos, relaciones entre conjuntos. Habíamos visto que todo conjunto está contenido en sí mismo. Y también habíamos visto que el vacío está contenido en A. Entonces ahí que estamos para A cualquier conjunto. Entonces esto de acá está contenido en omega 1, porque es el vacío. Porque ese es un subconjunto, entonces por lo tanto este es un evento. Este C también está contenido en omega 1, ¿no? Porque es el mismo omega 1, por lo tanto es un evento, ¿no? Solo que tienen un nombre especial, se le llaman eventos seguros y evento nulo. Muy bien, vamos a borrar esto y pasamos a la siguiente PPT. Bien, por ejemplo, me dice, ahí está el espacio muestral cuando lanzo 3 monedas. Y veamos el evento. El evento en el cual me dicen que se debe obtener por lo menos 2 sellos. Por lo menos, o sea, como mínimo 2 sellos. Entonces acá tendría 2 sellos, 2 sellos, 2 sellos, mínimo 2 sellos. Ahí están 2. Entonces, el evento M tendría estos elementos, ¿no? Ahí está el evento M. Es un subconjunto del espacio muestral que se obtiene de lanzar 3 monedas. Bien. Ahora, ¿cuál es la definición de probabilidad? Recuerde que un evento es un subconjunto de un espacio muestral. Esto es el evento y esto es el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Donde yo voy a colocar todos los resultados de un experimento aleatorio. Como estos son subconjuntos, la cardinalidad, la cantidad de elementos que hay en A, será menor o igual que la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. Y entonces la cardinalidad de A sobre la cardinalidad del espacio muestral será menor o igual a 1, ¿no? Pero podría ser mayor o igual a 0, porque esto de acá, a menos que este A sea el evento nulo. Podría ser el elemento nulo, y el elemento nulo, recuerde que el conjunto vacío tiene 0 elementos, entonces cantidad de elementos 0 por definición. Entonces acá, ¿cómo se define la probabilidad de un evento? Dice, sea X un evento, el espacio muestral omega, del espacio muestral omega, la probabilidad que suceda el evento X está definida de esta manera. Es el número de elementos o el número de casos posibles de X sobre el número de casos posibles o el total de casos posibles. A ver, si yo lanzo un dado, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea un número par? Entonces digo, si yo lanzo un dado, mi espacio muestral vendría a ser todos los casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tengo? 6. Y el caso favorable, ¿qué quiero yo? Que salga un número par. ¿Cuántos casos pares tengo? 3. Entonces, la probabilidad es un número. Y entonces, a esto, vamos a borrar por acá, a esto se le llama la probabilidad. El número de elementos del suceso sobre el número de elementos del espacio muestral, ¿no? Y entonces, la probabilidad
es un número que está entre 0 y 1. Esta es la probabilidad de un suceso. Es un valor entre 0 y 1. Ahí está. Probabilidad se define como el número de elementos de caso favorable sobre el número de elementos del espacio muestral. Vamos a ver ahora, entonces, por ejemplo, dice así, se lanza un dado al aire. Vamos a lanzar un dado al aire. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea par? Entonces, tenemos primero el suceso y el espacio muestral. ¿Cuántos elementos hay acá? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casos posibles, 6. Pero yo quiero el caso favorable para el evento. Quiero que sea par, 2, 4, 6. ¿No? Y eso vendría a ser 3. 3 entre 6 me daría un medio, ¿no? Entonces la probabilidad es 3 entre 6 y eso es igual a un medio. Esa es la probabilidad que al lanzar un dado el resultado sea un medio. Dice la probabilidad de que el resultado sea múltiplo de 3. Entonces vamos a borrar acá y entonces ahora cambió el evento. Entonces tendríamos lo siguiente. La probabilidad que sea múltiplo de 3, entonces tengo 3 y 6. Estos son los resultados. ¿Cuántos elementos tiene el suceso? 2. Entonces acá tendría 2 entre 6 y esto sería igual a un tercio. ¿No? Disculpe, 2 tercios está bien. Y eso es igual a un tercio. ¿No? Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado sea menor a 6? Menor a 6. Entonces, vamos a ahorrar acá. Entonces, menor a 6 son todos. ¿No? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos ellos son menores o iguales a 6. Vamos a borrar por acá. Y entonces, ¿cuánto me daría acá? El número de elementos del evento. El número de elementos del evento es igual a 6. El número de elementos del espacio muestral 6 y 6 entre 6 me daría 1, ¿no? Eso me daría 1. ¿Cuál es la probabilidad que el resultado sea mayor a, vamos a borrar por acá, mayor a 6? Mayor a 6 no hay ninguno. Cuando yo lanzo un dado, ninguno sale mayor a 6. Entonces, esto es el vacío. ¿Cuántos elementos hay? 0 elementos sobre el espacio muestral, ¿no? Sobre el espacio muestral. El espacio muestral tiene 6. 0 entre 6 me da 0, disculpen, me da 0. Entonces, borrando esto, me daría 0 entre 6 y eso es igual a 0. Por eso es que cuando me dan el evento coincide con el espacio muestral, se le llama evento seguro. Y cuando el evento es el vacío, se llama evento nulo. ¿Qué propiedades cumple la probabilidad? Primero, que la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Es un valor entre 0 y 1. Ahora, como recuerde que acá estamos hablando de cardinalidad de un conjunto, cardinalidad, porque X y omega son conjuntos. El omega es todos los resultados de un espacio muestral y el X es igual a cualquier subconjunto del espacio muestral. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, este es el evento nulo y este es el evento seguro. Recuerde, la propiedad 2 dice, la probabilidad de un evento y su complemento siempre suman la unidad, porque el evento, ahí está, supongamos el espacio muestral, este es el omega, y yo tengo un subconjunto que vamos a llamar que sea el evento A. Si esto está, el complemento, ¿dónde está? Está afuera, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? Que la probabilidad de A más la probabilidad del complemento será igual a 1, porque la probabilidad no puede pasar de 1, ¿no? La probabilidad es un valor entre 0 y 1. Entonces, despejando, tendríamos que la probabilidad del complemento de un evento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, este valor que está acá pasa simplemente a restar. Bien, entonces tengo estas dos propiedades y veamos ahora
Un ejemplo, dice, se lanzan 2 dados al aire. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntos obtenidos sea menor o igual a 10? Menor o igual a 10. Lo primero que yo debo hacer siempre es determinar mi espacio muestral. El espacio muestral viene a ser todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Los resultados son, me puede salir 1, 1, 1, 2, hasta 1, 6, después 2, 1, hasta el 2, 6, 3, 1, hasta el 3, 6, 4, 1, hasta el 4, 6, 5, 1, hasta el 5, 6, 6, 1, hasta el 6, 6. Esos son todos los resultados, ¿no? Entonces, si usted quiere, puede hacer acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los resultados vienen a ser todos estos puntos. Todos estos pares. Acá. ¿Y cuánto me da eso? 36. El número de elementos que tiene mi espacio muestral o todos los posibles resultados es igual a 36. Eso primero. Vamos a borrar esto. Entonces yo digo, mi espacio muestral tiene... Vamos a borrar todo. No veo la... Mi espacio muestral tiene 36 elementos. Eso es cuando lanzo 2 dados. Muy bien. Me preguntan cuál es la probabilidad que la suma de los puntos obtenidos sea menor o igual a 10. Entonces vamos a poner el suceso donde tenemos los X, y los resultados. Me piden tal que la suma de X más Y sea menor o igual a 10. ¿El complemento cuál sería? El complemento sería igual a que estos pares X, Y, que son los resultados de lanzar un dado, la suma no sea mayor o menor o igual, sino sea estrictamente mayor a 10. Eso sería el complemento, ¿no? Entonces, ¿quiénes estarán en este complemento? ¿No? Estará, si es mayor o igual a 10, tendría que estar 5,6, 6,5 y por último 6,6. ¿Cuántos elementos hay acá? Solamente 3. Entonces yo me digo, la probabilidad de A complemento sería igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿sí o no? O vamos a poner acá, sí, sería igual a 1 menos la probabilidad de A, disculpen, vamos a poner mejor así. Yo quiero esto, vamos a borrar esto de acá. Esto así. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento, es de propiedad. Entonces, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que el resultado sea mayor a 10. ¿Cuántos elementos hay en este conjunto? 3. ¿Y cuántos elementos hay en el espacio muestral? 36. Recuerde que la probabilidad es el número de elementos del suceso sobre el número de elementos del espacio muestral. El número de elementos del suceso. El suceso solo tiene 3 elementos y el espacio muestral tiene 36. Y entonces eso me daría 1 menos un doceavo. Y eso me daría 12 menos 1, 11 doceavos. Esta es la probabilidad de que al lanzar 2 dados al aire el resultado sea menor o igual a 10, 11 doceavos. Vamos a borrar esto. Y eso aparece acá, ¿no? Yo quiero la probabilidad que la suma sea menor o igual a 10. Ese es igual a 1 menos la probabilidad que la suma sea mayor a 10. Entonces, esto es cuando la suma es mayor que 10. Entonces sería 1 menos 3 sobre 36. Y eso es igual a 11 doceavos. Bien, ahora vemos cómo se clasifican los eventos, ¿no? Hay eventos mutuamente excluyentes. Se dice que 2 eventos son mutuamente excluyentes cuando la intersección de él es igual al vacío. Y cuando eso sucede, entonces la probabilidad de A o B sería igual a
probabilidad de A unido con B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora bien, por ejemplo, en una urna hay 3 fichas blancas, 4 fichas negras y 5 fichas verdes. Si se extrae una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o verde? Entonces, acá yo tengo la urna y donde hay, dice, 3 fichas blancas. No se ve las blancas, le voy a poner acá amarilla, entonces. 3 blancas. 4 negras. 4 fichas negras. 1, 2, 3, 4. Y 5 verdes. Y 5 de color verdes. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Dice, si se extrae una ficha al azar, dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o verde? ¿No? Entonces yo quiero la probabilidad de que la ficha sea blanca o verde. Ahora bien, cuando usted saca una ficha, no puede haber una ficha que sea blanco o verde a la vez. No existe intersección. La intersección de ellos es el vacío. Entonces, esto simplemente es la probabilidad que la ficha sea blanca más la probabilidad que la ficha sea verde. Pero veamos, ¿cuál es la probabilidad que sea blanca? ¿Cuántas fichas blancas hay? 3. ¿De un total de cuánto? De un total de 4 más 3, 7 más 5, 12. De un total de 12 más. ¿Cuál es la probabilidad que sea verde? ¿Cuántas verdes hay? 5. De un total de 12 fichas, ¿no? Y eso me daría 8 sobre 12. Y simplificando me daría 2 tercios. Vamos a borrar todo y entonces ahí sería la suma, ¿no? Y eso se simplifica, me quedaría 2 tercios. Esta es la probabilidad que al extraer una ficha sea blanca o verde. Dice, ¿cuál es la probabilidad que no sea blanca ni verde? Yo quiero esto, yo quiero la probabilidad de que no sea blanca ni verde. Vamos a borrar esto de acá. O sea, no sea blanca y tampoco sea verde. Pero ahí recuerdo que el evento B y el evento V son subconjuntos de un espacio muestral. Entonces estoy trabajando con teoría de conjuntos y recuerdo las leyes de Morgan. Entonces acá factorizo la negación y me quedaría P, B, O, V, ¿no? Eso lo aplico por Morgan. Y entonces acá recuerdo que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces esto de acá, como es la negación, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que sea blanca o verde, ¿no? Esto es unión, ¿no? Acá, disculpen, acá voy a borrar, esto es intersección y esto es unión. Muy bien. Entonces ahora reemplazo. Esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que sea blanca o verde. ¿Cuánto es? Ahí está, lo hemos obtenido y es igual a 2 tercios. Y simplificando, eso me daría 1 tercio. Se borramos todo y esto aparece acá, ¿no? Leyes de Morgan y esto me va a dar 1 tercio. Bien, continuamos y veamos ahora, hemos visto en este caso eventos excluyentes. Ahora veamos eventos compatibles. Se dice que 2 eventos A y B son compatibles su intersección, si su intersección es diferente del vacío, ¿no? Cuando eso se da, entonces la probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Por ejemplo, en una urna hay 30 fichas, numeradas del 1 a 30. Si se extrae una ficha al azar, pregunta, ¿no? Ahí está la urna con sus 30 fichas numeradas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una ficha par o múltiplo de 5?
par o múltiplo de 5. Sería la probabilidad de par unido con la probabilidad múltiplo de 5. Pero yo tengo ahí sin intersección, entonces los eventos son compatibles porque puede haber una ficha que sea par y también sea múltiplo de 5. Por ejemplo, la ficha numerada con 10 o la ficha numerada con 20 o la ficha numerada con 30. Entonces tendríamos la probabilidad de que sea par o múltiplo de 5 es igual a la probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea múltiplo de 5 menos la probabilidad de que sea par y múltiplo de 5. Ahí tenemos la conjunción, intersección. Entonces, ¿cuántas fichas de estas son pares? Son 15, dividido entre 30. Esa es la probabilidad que sea par. Más, ¿cuántas de estas fichas son múltiplos de 5? ¿No? Divido 30 entre 5 y tendría 6. Hay 6 fichas que son múltiplos de 5. Estará 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Esos son múltiplos de 5. Y esto entre 30. ¿Y cuántas de ellas son pares y múltiplo de 5? Estará 10, que es par y múltiplo de 5, 20, par y múltiplo de 5 y 30. Entonces acá sería 3 sobre 30. Borramos todo. Y ese resultado me daría 18 treintavos, que simplificando sería 3 quintos. ¿No? Esto es cuando los eventos son compatibles, pero hay eventos que son independientes. Vamos a ver, aquí llamamos eventos independientes. Dos eventos A y B son independientes si al acontecer de uno de ellos no condiciona de modo alguno el acontecer del otro. En este caso, la probabilidad que suceda A y B, ya no me dicen O, B, sino me dicen I, B, ¿no? Está dado de la siguiente manera. La probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces, por ejemplo, se lanzan dos monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras? Si usted lanza dos monedas al aire, el hecho de que el primero salga cara, ¿va a implicar que el segundo salga cara también? No, no tiene nada que ver el resultado del primero con el resultado del segundo. Por lo tanto, en este caso, como son independientes los eventos, tendríamos que la probabilidad de que el primero sea cara y que el segundo sea cara, vamos a suponer que A es el evento, que al lanzar la moneda sale cara y B sea el evento al lanzar la moneda sea cara. Y eso será igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Cuando usted lanza una moneda, su probabilidad, ¿cuánto es? El espacio muestral es cara o sello. Tiene dos elementos. Y el suceso es que le salga una cara. Entonces sería C nada más. ¿Cuántos elementos hay en el suceso? 1. ¿Cuántos elementos hay en el espacio muestral? 2. ¿No? Y lo mismo para el otro caso. Entonces, como los eventos son independientes, la probabilidad de que el primero sea cara y que el segundo sea cara será igual a la probabilidad de que el primero sea cara por la probabilidad de que el segundo sea cara. Y la probabilidad de que el primero sea cara es un medio y también la probabilidad de que el segundo sea caro sea un medio. Entonces esto me daría como resultado un cuarto. Entonces, tenemos eventos incompatibles, la intersección es igual al vacío, compatibles, la intersección es diferente del vacío, independientes, donde el hecho de que suceda el evento A no implica que suceda el evento B. Luego tenemos la probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? Dice, la probabilidad que suceda el evento A condicionado a que haya sucedido previamente el evento B se denota de esta manera. Probabilidad de A dado que ha sucedido B. Se le hace la probabilidad de A dado que B sucedió. Y es definido de esta manera. La probabilidad de A dado que sucedió B es igual a la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Y, por ejemplo, me dan lo siguiente, ¿no? Dice, se lanza un dado al aire.
Ahí está el dado lanzado al aire. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea par, ya que el resultado ha sido múltiplo de 3? Entonces, por la definición que estamos dando, eso sería igual a la probabilidad de que sea par y múltiplo de 3 sobre la probabilidad de que sea múltiplo de 3. Recuerde que al lanzar un dado, mis resultados van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad de que sea par es el suceso que tiene por elementos 2, 4, 6. Y la probabilidad de que sea múltiplo de 3 tiene como sucesos, tiene como elementos este suceso a 3 y a 6. Entonces, acá me piden la probabilidad de A intersectado con B. Pero en este caso, la intersección tiene un elemento en común, que es 6. Entonces yo tendría la probabilidad de que sea par y múltiplo de 3, que es B, eso sería igual. ¿Cuántos elementos hay en la intersección? 1. ¿Y cuántos elementos hay en el espacio muestral? 6. Entonces lo de arriba sería un sexto. Entre la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea múltiplo de 3, acá está, sería 2 sobre 6. Simplificando, esto me daría un medio, ¿no? Entonces, simplificando, esto me daría un medio. Esta es probabilidad condicional. Veamos, ahora el otro caso. ¿Cuál es la probabilidad de que si el resultado es par, este sea múltiplo de 3? Entonces, igual, tenemos arriba probabilidad de par intersectado con múltiplo de 3 y abajo la probabilidad de que sea par. Arriba me va a salir igual un sexto, pero la probabilidad de lanzar un dado y que sea par es igual a un medio. Entonces arriba un sexto y abajo tengo a un medio, ¿no? Esto simplificando esto me da un medio. Luego simplificando todo esto me daría un tercio, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos de probabilidad condicional. Luego tenemos la regla de la multiplicación. En esta regla de la multiplicación, lo único que me dice es que yo puedo despejar esto, poner esto acá, y hay una condición, sí, que la probabilidad de A sea mayor a 0. Entonces tendríamos que la probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A. Me piden que A sea diferente a 0 porque fíjese, mayor a 0, porque si esto viene acá, tendría probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de A. Eso es igual a la probabilidad de B, dado que ha sucedido A, ¿no? Entonces, si este valor es 0, no tendría sentido este trabajo, ¿no? Y la probabilidad es 0 cuando el evento es nulo, ¿no? Entonces, ahí mucho cuidado. Por ejemplo, dice, una urna contiene 6 fichas de color verde y 10 fichas de color blanco. Si se extraen 2 fichas sucesivas y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 fichas resulten de color verde, las dos? Entonces, acá tenemos mi urna que está teniendo 6 fichas verdes y 10 fichas de color blanca, ¿no? Y vamos a poner el suceso A de que la primera ficha extraída es de color verde. Y el suceso B de que la segunda ficha extraída es de color verde. Entonces a mí me dice, si se extraen 2 fichas sucesivas y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad que las 2 fichas resultantes sean verdes? Entonces yo quiero la probabilidad de A intersectado con B, ¿sí o no? Entonces, ¿eso será igual a quién? Eso sería a la probabilidad de B por la probabilidad de B, dado que ha sucedido, ya sucedió A, ¿no? ¿Qué significa esto de acá? Que a ver, vamos, acá sería igual, da lo mismo si pongo eso, si no la interpretación me va a confundir esto. Acá pondríamos, el orden no va a cambiar. Vamos a poner, eso es la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre la probabilidad. ¿Qué me dice acá? Esto es la probabilidad de que la primera sea verde por la probabilidad de que la segunda sea verde, ya que la primera fue verde, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea verde? La probabilidad de que la primera sea verde, digo, acá tengo ¿cuántas verdes? 6, de un total de ¿cuánto? De 16.
Pero hay una condición, se extrae 2 fichas sucesivamente y sin reemplazo. Entonces, en esa urna ya no van a haber 6 fichas verdes. ¿Por qué? Porque la primera ha sido verde, entonces ya tendríamos 5 verdes y tengo 10 blancas. Las blancas no se alteraron. Entonces, para este caso yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde, ya que la primera ha sido verde? Entonces, ¿cuántas verdes hay ahora? 5, de un total de ¿cuánto? De 15. Y luego ahí hay que simplificar, ¿no? Borramos todo y eso está graficado acá, ¿no? La primera ficha sea de color verde, la segunda de color verde. El total de fichas es 16, hay 6 verdes y 10 blancas. La probabilidad de esta intersección será igual a la probabilidad de la que primera sea blanca por la probabilidad de que la segunda sea blanca, ya que la primera es blanca. En el primer factor, la primera es blanca, verde, disculpe. ¿Cuántas verdes hay? 6 de un total de 16. Ahora, por la que la segunda sea verde, ya que la primera también fue verde. Entonces, pero ahora ya no tengo 16 fichas, sino tengo 5 verdes y 10 blancas. Entonces acá, como ya la primera fue verde, entonces por sería, ¿cuántas fichas verdes hay? 5, de un total de ¿cuánto? De 15. Bueno, ahora hay que simplificar simplemente, y esto me daría un octavo. Entonces ya tenemos probabilidad condicional, regla de multiplicación y probabilidad. Miren, ya tenemos, como hemos definido probabilidad, ya tenemos eventos mutuamente excluyentes, eventos compatibles, eventos independientes, y hemos definido la probabilidad condicional y la regla de la multiplicación. Por último, vamos a ver lo que es la probabilidad total. ¿Qué es la probabilidad total? Si usted tiene una colección de eventos mutuamente excluyentes, ya sabemos que son eventos excluyentes, son aquellos que no tienen ninguna intersección, para los cuales que la probabilidad de cada uno de ellos sea positivo, y además que la probabilidad de la unión me da 1. Entonces, para todo suceso A se cumple esta condición. ¿Qué me está indicando acá? ¿Cómo trabajo eso? Supongamos que acá yo tengo mi espacio muestral, viene a ser todos los resultados de un experimento aleatorio. Y acá dentro tengo eventos, pero estos eventos que son subconjuntos no tienen elementos en común. Acá está el elemento 1, el evento 2, el evento 3, y el evento 4. Entonces, estos no tienen elementos en común, pero la unión de todos me da el espacio muestral. Ahora yo quiero saber un suceso, entonces este suceso le llamo A, suceso A. Entonces, para la probabilidad que suceda A será lo siguiente. Eso será igual, vamos trabajando por partes, a la probabilidad que esté en D1, puede estar acá. Pero yo no quiero que solamente esté en D1, yo quiero la probabilidad que suceda en A, ya que está en 1. Entonces yo quiero esto de acá, nada más. Pero yo quiero la probabilidad de A, entonces me está faltando algo más. Entonces ahora más, entonces yo tendría la probabilidad que esté en 2. Ah, está en esa región, está acá, ¿no? Pero si está acá, yo no solo quiero que esté acá, quiero que cumpla el suceso A dado que está en acá, el suceso A dado que está en D2. Entonces quiero que se cumpla esto de acá, ¿no? Y así voy cubriendo el conjunto A. El siguiente, yo tendría que, yo quiero la probabilidad que esté en D3. Ah, pero D3 es todo esto de acá. No, pero no quiero todo, sino yo quiero la probabilidad que estando en D3, ¿no?, se cumpla la probabilidad, y entonces estaría dando este valor. Y por último, tendría que, ¿no?, la probabilidad de que está en D4, sí, está en D4, pero D4 es todo esto. No, pero no quiero que esté solo en D4, no quiero que esté solo en D4, quiero que además se cumpla la probabilidad A, dado que está en D4, y de esa forma yo lleno toda esta figura.
esto es probabilidad total. En este caso yo estoy graficándolo solo para 4 eventos de un espacio muestral, pero ahí me dan una colección, ¿no? Varios, ¿no? Entonces borramos todo y veamos un ejemplo. Me dice, los porcentajes de votantes del Partido Bondad en 3 distritos electorales diferentes se reparten como sigue. En el primer distrito 21%, en el segundo 45% y en el tercero 75%. Si un distrito se selecciona al azar y un votante del mismo se selecciona aleatoriamente, ¿cuál es la propiedad que vote por el Partido Bondad? Muy bien. Entonces, fíjese, estamos hablando de los votantes y me dicen que estos son de 3 distritos. El distrito 1, el distrito 2 y el distrito 3. La unión es todo el espacio muestral. Si una persona vota en el distrito 1, ya no puede votar en el distrito 2. Entonces, estos eventos son mutuamente excluyentes, pero la probabilidad de la unión me da todo el espacio muestral, me da 1. Ahora, en ese distrito me dicen que hay votantes del Partido Bondad. Vamos a suponer que acá está el Partido Bondad, ¿no? Entonces yo quiero, dice, si un distrito se selecciona al azar y un votante del mismo seleccionado aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que vote por el Partido Bondad? Entonces puede ser que esté acá en el distrito 1 y que vote por el Partido Bondad. Puede ser que está en el distrito 2 y vote por el Partido Bondad. O puede ser que esté en el distrito 3 y vote por el Partido Bondad, ¿no? Entonces, primero, yo debo ver cuál es la probabilidad de cada uno de los distritos. ¿Cuántos distritos hay? 3. Entonces, si yo quiero, mi espacio muestral para los distritos son 3, el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3. Entonces, si yo quiero que salga eso, sería 1 sobre 3. 1 de 3. Entonces, borramos todo esto, borramos esto, y entonces yo tendría lo siguiente, ¿no? Para seleccionar un distrito al azar, su probabilidad de que elijamos ese distrito es igual a 1/3. Entonces, ahora aplicamos, vamos a seleccionar al azar a un votante del distrito Bondad. Entonces, quiero eso, la probabilidad de seleccionar a uno de estos votantes del equipo Bondad. Entonces, estamos utilizando la notación de sumatoria, sería sumatoria de igual a 1 hasta 3 de la probabilidad del distrito I sub I por la probabilidad que vote por el partido D, ya que está en el distrito 1. Entonces, aplicamos probabilidad total, vamos a borrar esto. Y aquí tendríamos la probabilidad del distrito 1 por la probabilidad de que vote por el partido Bondad, ya que está en el distrito 1. Más la probabilidad de estar en el distrito 2 por la probabilidad de votar por Bondad, ya que está en el distrito 2. Más la probabilidad de estar en el distrito 3 por la probabilidad de votar por el partido Bondad, ya que está en el distrito 3. Entonces acá está la probabilidad del distrito 1 de todos los distritos siempre es 1/3. Ahí está, esto me es 1/3, 1/3. Y acá me dicen que la probabilidad de que vamos a borrar todo. Y me dicen que en el primer distrito el 21%, en el distrito 1 21%, sería 21 sobre 100. En el segundo distrito el 45%, sería 45 sobre 100. Y en el tercer distrito el 75%, sería 75 sobre 100. Estoy aplicando simplemente esta forma. Bueno, los cálculos aritméticos ustedes lo pueden hacer, reemplazar y llegar a ese resultado, ¿no? 47 sobre 100. Entonces ahora sí vamos a entrar a los ejercicios de clase, unos minutos de descanso. Permiso, chicos.